presente. He tenido la deferencia de ser invitado para esta presentación y he decidido hacer una pequeña investigación respecto de la gestión de TCP, el protocolo de transportes que se utiliza en Internet, para ver en qué medidas se puede modificar, obviamente con propósitos de mejorar el desempeño de servidores web. ¿Qué parámetros podrían ayudarnos a conseguir este propósito? Bueno, probablemente la mayoría sabe qué es TCP. TCP es un protocolo de transporte que se utiliza en Internet a la par que el protocolo UDP y también el protocolo SCTP. La diferencia entre estos protocolos es que UDP es un protocolo muy sencillo, pero no garantiza seguridad ni fiabilidad en la transmisión de datos. Los datos pueden perderse y UDP no hace nada al respecto, lo que lo hace poco adecuado para transferencia, por ejemplo, de datos que requieran fiabilidad, como transacciones comerciales, por ejemplo. TCP, en cambio, es un protocolo que es fiable y para eso implementa diversos mecanismos que le ayudan a, por ejemplo, recuperarse de errores durante la transmisión o la pérdida de datos. También garantiza la entrega ordenada de datos y es un protocolo orientado a la conexión. Con orientado a la conexión queremos decir que previo a la transmisión de datos, primero se establece una conexión de manera parecida a lo que ocurre cuando se hace una llamada telefónica, que antes de empezar a hablar, primero nos tiene que contestar el abonado del otro lado, ¿no? Establecida la conexión, recién comienza el intercambio de datos. TCP además es un protocolo adaptivo. Adaptivo significa que se ajusta o ajusta sus parámetros de operación de acuerdo a las características de la red. Si la red es una red poco fiable, deberá implementar más mecanismos para ajustarse y proveer a las aplicaciones los servicios que se espera de este. Si la red es fiable, entonces la carga de trabajo y la variación de sus parámetros será menor y siempre con el propósito de ofrecer el mismo nivel de servicio independientemente de si la red subyacente es fiable o no. Siguiente, por favor. Al ser un protocolo orientado a la conexión, TCP, antes de intercambiar los datos, debe de establecer ciertos parámetros para llevar a cabo el intercambio de datos. Como les decía, en UDP, por ejemplo, no hay esta necesidad, simplemente se envían los datos tal cual. En TCP, en cambio, primero debe de establecerse una conexión para lo cual el cliente solicita una conexión al servidor, estableciendo algunos parámetros que le van a servir luego durante la transmisión. Cuando el servidor acepta la conexión, recién se puede establecer o iniciar el intercambio de datos. Este tiempo que transcurre entre la petición y la respuesta de aceptación del servidor va a ocurrir en un tiempo significativamente grande dependiendo del retardo en la red. Entonces, el problema es de que eso puede causar una penalidad muy alta en los tiempos de recuperación de datos. Ahora, incluso se podría utilizar esta tercera conexión o respuesta para ya solicitar datos y ganar tiempo en la recuperación de los datos de los servidores, pero aún así la penalidad de este proceso es alta. Sin embargo, es necesaria para garantizar la fiabilidad de la transmisión de datos. Entre los parámetros que se inicializan está, por ejemplo, el número de secuencia con el cual se va a identificar a cada bloque de datos que se transmita, los buffers que nos van a ayudar a manejar la cantidad de datos que se puede transferir entre el cliente y el servidor, así como una tasa inicial de transmisión de datos que debe calcularse de manera especulativa, y ese es otro parámetro que podríamos también modificar. Siguiente, por favor. Ahora, también la conexión es un proceso que consume bastante tiempo.
Cuando el cliente termina de realizar una operación, explícitamente debe solicitar la desconexión enviando un paquete especial FIN, el cual es confirmado por el servidor y también, posterior a la confirmación, notificado con otra conexión FIN de que ya en el lado del servidor se ha cerrado la conexión. Y luego el servidor, o perdón, el cliente espera un tiempo prudencial antes de liberar él los recursos que había asignado a la conexión. Por ejemplo, los buffers, los números de secuencia y los demás parámetros que hemos indicado anteriormente. Eso se muestra en un diagrama de estados, los estados en los que puede estar un cliente TCP. Si ustedes se fijan, el estado time white, que es el momento ya cuando se está cerrando la conexión, puede durar, bueno, de acuerdo a este diagrama, 30 segundos, pero de acuerdo al estándar, 120 segundos. Es decir, antes de cerrar una conexión, se tienen 2 minutos de espera antes de poder cerrarla propiamente y devolver los recursos al sistema operativo. Ese tiempo es un tiempo perdido, porque durante ese tiempo podríamos dejar de abrir más conexiones por la falta de disponibilidad de recursos en el sistema. Siguiente, por favor. Bueno, complementando, en el caso del servidor, este es el diagrama de transición de estados del mismo. Siguiente, por favor. TCP, les había dicho, es un protocolo que se adapta a cómo funciona la red. Para eso, utiliza funciones de estimación. Por ejemplo, el round trip time, o el tiempo de ida y vuelta, que es el tiempo desde que se envía una petición hasta que regresa a la misma, se ajusta en base a valores previos de round trip time y muestras que se hacen dinámicamente de la red. Es decir, el estado de la red actual va a afectar el RTT estimado. Siguiente, por favor. También se ajusta automáticamente el timeout, que es un parámetro que nos ayuda a controlar cuánto tiempo podemos esperar antes de intentar retransmitir los datos por riesgo a que estos se hubiesen perdido. Si los datos se pierden, obviamente la confirmación de estos jamás llegará, lo que hace que se venza el tiempo de espera. El tiempo de espera se ajusta dependiendo de si la red es muy lenta o si la red es rápida, para evitar la retransmisión innecesaria de datos. Siguiente, por favor. TCP también implementa mecanismos de control de flujo. Como pueden ver ustedes, TCP realmente hace demasiadas o bastantes cosas, ¿no? Todo con el propósito de ofrecer un desempeño acorde a cómo varía la red. También implementa mecanismos de control de flujo para evitar que un dispositivo sature al otro con más datos de los que se puede manejar, por ejemplo. Eso se hace utilizando mecanismos de retroalimentación mediante ese parámetro de ventana de recepción que se utiliza para indicar cuántos datos puede un dispositivo recibir. Siguiente, por favor. También, como les había dicho, el TCP debe de indicar cuál es la tasa de transmisión de datos a la cual debe comenzar. Por ejemplo, si nuestro enlace es de un giga, un Gbps, ¿cuál debe ser la cantidad de datos que debe transmitir? Y si el enlace es de 9 kbps, ¿cuál es la cantidad de datos que se debe transmitir inicialmente? Eso no se sabe. Sin embargo, se puede estimar con este parámetro de COMQUIN, que se inicializa en un valor estimado, que es el tamaño máximo de segmento para una red. Ese valor se negocia y normalmente se establece en función de cuál es el tamaño de mensaje o de segmento más grande que se permite transmitir en la red. Eso se tiene que descubrir dinámicamente. Y luego, en función a eso, se calcula, y en función al RTT, se calcula la tasa inicial de transmisión de datos. Fíjense que independientemente del enlace, del ancho de banda que pueda tener el enlace, la tasa de transmisión comienza de manera muy conservadora con, para este ejemplo, alrededor de 16 kbps.
Posteriormente esto se va incrementando hasta que se presenta una pérdida, por ejemplo. Y al presentarse una pérdida de datos, se baja la tasa de transmisión hasta la mitad de la misma. Por ejemplo, en este caso, hasta 8 kbps. Luego, nuevamente se empieza a incrementar la tasa de transmisión hasta que se vuelve a presentar algún error y nuevamente se reduce la tasa de transmisión. Y así TCP se va ajustando, o va ajustando la tasa de transmisión en función del desempeño que va ajustando la red. Siguiente, por favor. Bueno, el propósito es evaluar cómo podríamos modificar TCP para que mejore el servicio de HTTP. HTTP es un servicio básicamente de transferencia de archivos de texto que utilizan tags para indicar qué tipo de objetos o a qué tipo de objetos se hace referencia. Normalmente uno se conecta a un website, ¿no? Recupera, por ejemplo, una página index HTML. La página index contiene referencias a otros objetos que eventualmente pueden estar en el mismo servidor o podrían estar en otro. Para eso, en el lado del cliente, el cliente deberá de establecer nuevas conexiones a los servidores que fuesen necesarios para recuperar los datos que luego se exhibirán en el cliente. Siguiente, por favor. Los datos que llegan son interpretados luego por el navegador web, que como ustedes pueden ver, es una aplicación muy compleja. Debe implementar protocolos como HTTP, FTP, TLS, SMTP. Debe tener intérpretes para HTML, JavaScript, Java, en fin, ustedes como ya han visto seguramente, finalmente incluso los dispositivos móviles están empezando a implementar, como en el caso del proyecto Firefox, sistemas operativos en base a navegadores. Así que la plataforma de navegadores, vista la complejidad y lo que hacemos en la red, probablemente sea la plataforma del futuro. Así que, de todas maneras, HTTP es un protocolo que va a estar con nosotros por mucho tiempo, ¿no? Ahora, HTTP tiene dos formas de trabajar. Puede utilizar conexiones persistentes en las que, como ustedes se fijan, primero se establece la conexión con el servidor y luego comienza el intercambio de datos y luego se cierra la conexión. Pero en una conexión persistente, los datos se pueden solicitar dentro de la misma conexión, pudiendo solicitarse múltiples datos. Siguiente, por favor. En las conexiones no persistentes, por cada objeto que se recupera hay que establecer una conexión. La penalidad puede ser muy alta porque, como les había dicho, fíjense el tiempo que se pierde estableciendo la conexión, ¿no? Siguiente, por favor. TCP es un protocolo, como han visto, dinámico, complejo y contiene y maneja múltiples variables que nosotros podemos optimizar. Hay diferentes niveles de optimización. Por ejemplo, podríamos modificar a nivel del sistema operativo la implementación de TCP, recompilar el núcleo y tener un protocolo que opere nativamente con las certificaciones que le damos. Sin embargo, este es un proceso que requiere un conocimiento detallado de TCP y del sistema operativo, y obviamente requiere que se tenga el código fuente del sistema operativo. Obviamente las modificaciones y el ajuste de la pila de protocolos y de los servidores web será mucho mejor en el caso de las plataformas Linux, ¿no? O BSD, que son las que nos permiten modificar el código. Pero también podríamos, en un primer nivel, que es el caso que les estoy mostrando, modificar algunos parámetros que se ajustan dinámicamente cuando el sistema está en operación. Por ejemplo, podríamos modificar la cantidad máxima de archivos que podrían estar abiertos en el sistema para que se maximice la cantidad de descriptores de sockets que puedan estar abiertos. Podemos ampliar la cantidad de puertos que puedan abrirse para responder a conexiones. A veces esos parámetros son conservadores en los sistemas operativos por defecto o configurados por defecto para ahorrar recursos. Pero si vamos a configurar un servidor, dado el perfil de aplicación que se va a tener, podríamos modificar esto. Por ejemplo, ampliar la cantidad de puertos disponibles para poder atender más conexiones. También les había dicho el time while, que es el tiempo que se espera antes de liberar los recursos, que es de 120 segundos, puede tener una penalidad muy alta en el tiempo de respuesta del sistema.
Siguiente, por favor. Bueno, hay otros parámetros más que no vamos a detallar, pero que pueden afectar al desempeño del sistema y que pueden modificarse en tiempo de ejecución. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, a ver, acá por ejemplo, una característica de Linux es de que los algoritmos de gestión de congestionamiento pueden modificarse en tiempo de ejecución porque se implementan como mecanismos de plugins. Así que podríamos implementar o utilizar diferentes protocolos TCP porque hay diferentes versiones de TCP dinámicamente. Siguiente, por favor. Todos estos parámetros han sido configurados siguiendo este cuadro. Los parámetros que se muestran en la columna de la cual son los que están por defecto. Por ejemplo, no pueden haber en el sistema más de 204.411 procesos o archivos abiertos. Luego se ha incrementado a 1.000.000. No puede haber más de 28.000 puertos, 65.000 puertos disponibles, entonces lo hemos subido hasta los 64.510. El tiempo de timeout de 25 se ha reducido a 30. Y así los demás parámetros, como pueden ver, se han ajustado para que el servidor pueda responder mucho más rápido. Siguiente, por favor. Luego, configurado el servidor, se han hecho algunas pruebas. En este caso se muestra el resultado de esas pruebas antes de la optimización. Siguiente, por favor. Y vemos cómo varía el desempeño del servidor después del ajuste de los parámetros que se les había indicado. Siguiente, por favor. Para resumir, podemos, en este caso, se muestran los promedios de los resultados de las pruebas y pueden ver en el cuadro inferior resaltado que, por ejemplo, la tasa de peticiones disminuye, el tiempo de promedio de respuestas, la tasa de respuestas promedio varía también a 13, la tasa de respuestas a 29, el tiempo de respuesta se reduce en promedio hasta 1522, aunque por ejemplo la tasa o la performance de la entrada-salida se incrementa. ¿Por qué? Porque el servidor ahora permite manejar más conexiones, entonces obviamente hay más operaciones de entrada-salida, pero en promedio mejora el tiempo de respuesta y la cantidad máxima de conexiones que se pueden atender, lo que indica que efectivamente el servidor sí puede, fíjese, sin haber modificado el servidor, sino modificando el protocolo TCP, puede mejorar su desempeño. La tasa de errores también en la simulación se reduce a 277 de 505 errores en un servidor o en una máquina sin optimización. Así entonces, podemos ver que si nosotros conocemos los parámetros de TCP, podemos mejorar el desempeño de nuestro servidor y no solamente configurarlo y utilizar las opciones que por defecto nos proporciona un sistema operativo. Eso, como pueden ver, implica que es importante conocer el protocolo TCP para permitir implementaciones mucho más eficientes. Muchas gracias. Sería todo.